Nosotros vinimos hoy por invitación de Alejandro Monsiváis, que es uno de los autores de una de las entradas del Diccionario de Estudios Culturales, a presentar este volumen que compilamos. Es un diccionario de estudios culturales publicado hace ya 2 años por Siglo XXI en México en colaboración con el Instituto Mora, y intenta ser una herramienta de investigación y de docencia para este campo emergente, que es un campo interdisciplinario por lo cual surgen muchísimas preguntas, ¿no? Y hablamos un poco de qué se trata, de sus 48 entradas, de ser un diccionario, pero en realidad como más bien texto y referencia de palabras claves para el campo de estudios culturales, con un enfoque en América Latina. Se presentan ahí 48 términos definidos con genealogía de sus usos y debates acerca del término como generales, pero también enfocados en sus discusiones latinoamericanas, con bibliografía. Y luego también hablamos de su recepción en diferentes partes de América Latina donde se ha difundido, y de qué sucede con los estudios culturales en esos diferentes lados, pensando en casos locales en Argentina, en Colombia, en México, etc. Creo que son 52 autores de todo el continente, con un énfasis especial en gente que trabaja en México, que trabaja México o sea, que es especialista en México, o que trabaja en instituciones mexicanas y en instituciones estadounidenses. También hay colaboradores del resto del continente. Sí, hay algunas características generales de los estudios culturales que creo que se comparten en todos lados, que sea Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Turquía, Tijuana, o la Ciudad de México, Bogotá, etcétera, que son los estudios culturales un campo interdisciplinario, un campo de cierta forma politizado. La gente que realiza investigación en el campo muchas veces tiene intereses políticos en cuestionar los sistemas de poder, jerarquías, etcétera. Y entonces hay como aspectos muy generales que se comparten en todos lados, pero lo que se hace en los diferentes espacios es que los proyectos individuales de investigación entonces tratan los problemas locales, y no necesariamente solo locales, pero como muchas veces son problemas globales, pero como pensados desde lugares específicos. Entonces surgen ciertos tipos de investigación en América Latina que no surgen en otros lados. En América Latina, yo creo que en general los estudios culturales tienen un corte fuerte político, tienen una impronta política muy fuerte. En América Latina los estudios culturales que se hacían desde antes, que venían... eran estudios, varios de los críticos más importantes dicen, nosotros hacíamos estudios culturales antes de saber cómo se llamaban. Son estudios que retoman preocupaciones que han estado en el centro de los debates intelectuales en Latinoamérica desde el principio de la vida independiente. Temas como etnia, nación, identidad, frontera, y se retoman en las décadas del 80 y 90, después del fin de las dictaduras que sumieron a la mayor parte del continente en regímenes terribles, con represión, con censura masiva. Entonces es un recuestionamiento, después de estas experiencias traumáticas, de lo que es la cultura latinoamericana, pensada como un debate en diálogo con los sitios donde tuvo lugar el exilio de los intelectuales latinoamericanos, principalmente México y Estados Unidos. Y una cosa que comenté hoy es que en realidad hay más institucionalización en América Latina, hay más conquista de espacios institucionales, hay más programas de posgrado en América Latina que en Estados Unidos. Tenemos en Estados Unidos, y luego hay en muchos otros países
más en Australia que en, digamos, Italia. Pero, o sea, no se puede exactamente decir por qué en un lado y no en otro. Es una difusión que sigue como sus propias rutas idiosincrásicas. Pero como se difunde cada vez más, y lo que pasa es que otra cosa que comentamos es que genera cierta demanda entre los estudiantes que quieren estudiar un posgrado, que vienen con inquietudes, con ideas de proyectos de investigación, piensan cómo contestar sus preguntas y se sienten muchas veces limitados en espacios disciplinarios. Y ven más flexibilidad de metodología y de aproximación, libertad de utilizar diferentes herramientas en los espacios de estudios culturales. Y con esa demanda, entonces, como genera más posibilidades de institucionalización, más difusión. Yo creo que lo que nosotros hemos notado es realmente un boom de programas docentes en estudios culturales en América Latina. O sea, y esto a la vez ha provocado como un mini boom en la producción intelectual. O sea, yo creo que quizá en la producción intelectual los momentos de mayor efervescencia fueron antes, pero que ahora se ha dado un movimiento increíble de proliferación de programas en todos los países de América Latina. Y entonces creo que esto además va a traer aparejado un boom en la producción, ¿no? Cuando estos estudiantes que están empezando posgrados en estudios culturales empiecen a publicar. O sea, yo creo que hay una manera diferente de pensar la cultura que se ha hecho más general.